bienvenida a cada una de las personas, hermanos y hermanas, que se estén conectando en este momento. Eh, También vamos a hacer entonces la oración inicial. Vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de Dios para que sea el Señor tomando control de todo dispositivo. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos has permitido estar en tu presencia. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas de parte tuya. Te pido, Señor, que seas tú tomando control de cada dispositivo para esta reunión, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos seguir formándonos, Señor, a través de todas estas enseñanzas que solamente tú puedes dar por medio del hermano Cristian Copete, para que seas tú dirigiendo esa buena obra, Señor, que tú has comenzado, Señor, que le des conocimiento, sabiduría e inteligencia al hermano, para que podamos entender tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, entonces vamos a dar el tema. El tema son los aspectos clave del liderazgo de Nehemías, sanando mi paternidad terrenal. Y la oración final a cargo de la hermana Rosameli. Y le doy el paso al hermano Cristian Copete. Dios los bendiga. Amén, amén, hermana. Muchísimas gracias por sus oraciones. Que Dios les continúe bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje, este tiempo de formación, que lo necesitamos todos, que lo necesitamos tanto. Esperamos que aprovechemos estos tiempos, estos momentos para andar en comunión con Dios. Todo este tiempo que estamos aquí, compañeros, aprendiendo de la palabra, estudiando, nos hace mucho provecho en el afán del día a día, en los quehaceres del día a día. La palabra de Dios es un ancla que nos ayuda a tener paz. Bueno, hoy también tienen el privilegio las compañeras de terminar lo que comenzaron hace ocho días, una importante enseñanza, todo lo que el Señor nos ha edificado a través de ellas y bueno, esperamos que todos y cada uno de ustedes también estén enteramente preparados para toda buena obra. Algún día usted pueda tener el privilegio también de dar una enseñanza. Entonces, en este tiempo, le damos nuevamente el respaldo a las compañeras que hoy traen la continuación de la enseñanza que iniciaron el lunes pasado. Aquí les doy la palabra, compañeras, bienvenidas, muchas gracias por la enseñanza y bueno, que sea el Espíritu Santo obrando en todos nosotros. Adelante con su participación. Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí nuevamente con esos corazones dispuestos a recibir esta lámpara para el alma. Seguimos avanzando en este caminar, en esta palabra que nos ha regalado el Señor para ir sanando nuestra paternidad terrenal. Y bueno, gloria a Dios por este tema porque nos confronta sobre algo que realmente desconocíamos de la sanidad de nuestra paternidad terrenal. Y la avanzamos con el reinado de Manasés en Segunda de Crónicas 33, 1 al 25. Este reinado de Manasés también lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, en Segunda de Reyes 21, 1, 2. Mire que Dios es tan edificante con su palabra que nos ayuda a ir avanzando. Y gloria a Dios por este tema porque era un tema que realmente desconocíamos. El sanar nuestra paternidad terrenal. Y bueno, el reinado de Manasés es un cambio de actitud que nos muestra
que tuvo este rey. Es asombroso. Este libro de Crónicas, segunda de Crónicas 33, 1 al 25, nos enseña que un rey Manasés tuvo un cambio asombroso. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que quedamos hace 8 días anteriormente. Vamos a hacer una cronología corta para retomar en el tema. Entonces vemos el reinado de Manasés. Entonces inició siendo muy joven, ¿no? A los 12 años. Y su reinado duró durante 55 años en Jerusalén. Pero este rey fue llamado como uno de los peores reyes de Judá. Hizo cosas muy malas. En medio de esta cronología, él pecó, entregó su pueblo a prácticas detestables, a idolatrías paganas, hizo dioses ajenos, hizo altares, entregó a sus hijos en sacrificio por fuego. Todo esto corrompió su pueblo y fue catalogado como de los peores reyes. Aún así, él teniendo principios cristianos de su padre, él venía de una familia cristiana y perdió estos principios en medio de su reinado. Su corazón se endureció, se llenó de orgullo. Y su padre Ezequías, él le había dado una buena formación. Y durante estos 55 años, él tuvo ciertas situaciones en su vida que lo llevaron a un cautiverio. En este cautiverio, Dios muchas veces intentó hablarle a través de profetas, intentó buscarlo para que él buscara un arrepentimiento de por qué estaba haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Pero él seguía haciendo lo mismo. Y pues perdió su estatus como rey. Estuvo en un cautiverio, fue preso por sus propios capitanes del ejército. Y en este tiempo los asirios, cuando apresaban a alguien, era una forma deshonrosa. Les colocaban grilletes de bronce, lo ataron. Fue humillante lo que le pasó a él. En la forma que lo llevaron en un cautiverio, estuvo preso. Y dentro de este cautiverio, ahí él sintió ese arrepentimiento. Y ahí fue donde, como dice en el versículo 19 de Segunda de Crónicas, que él oró. Y esa oración fue oída, llegada ante los oídos de Dios. Tuvo un arrepentimiento sincero, genuino, transparente. En esa intimidad, ahí en esa soledad con el Padre, se confrontó y se arrepintió. Y bueno, durante ese arrepentimiento de su prevaricación, él prevaricó en su pueblo y según en la concordancia Strong, nos dice que la prevaricación es una traición, es pecado, es una falacia, una infidelidad. Entonces, él fue infiel con Dios. Y medio de este arrepentimiento, seguimos que hubo una restauración. Al ver su arrepentimiento, Dios escuchó sus súplicas y restauró su trono, le devolvió su estatus como rey. Aún así, él se arrepintió y hubo unas reformas. Después de que él pasó por este proceso de restauración, hubo unas reformas donde él destruyó todos esos altares, todos esos ídolos y construyó templos para el Dios verdadero, que es nuestro Señor. Volvió a servir al Dios de sus padres. Así su pueblo siguió haciendo lo malo. Entonces vemos que fue una restauración determinante y definitiva en negarse a seguir haciendo lo malo. Y fue restituido su reino, fue restituido su estatus. Dios
Dios en su infinito amor, Él siempre obra en su amor grande que tiene para cada uno de nosotros. Lo importante es que estemos ahí constantes para arrepentirnos. Y bueno, después de estas reformas, cuando regresó el rey Manasés y que retiró todos estos ídolos, todos estos templos, el Señor ordenó a Judá servir al Señor. Y aquí vemos pues que él murió en un sitio de honra al lado de sus familias. Y vemos que aquí viene en el versículo 21 al 25 el reinado de su hijo Amón. Pero ¿qué pasó con su hijo Amón? En esta cronología vemos que inició su reinado, tenía 22 años cuando comenzó a reinar, pero fue corto. Solo duró 2 años reinando en Jerusalén. Pecó igual que su padre. Recibió las enseñanzas de una idolatría, de falsas adoraciones a ídolos, e hizo lo malo, como lo hizo su padre Manasés, ofreciendo sacrificios, sirviendo a ídolos. Y bueno, y vemos que en esta paternidad hubo un daño, ¿no? De que él aprendió lo que su padre le enseñó en su infancia. Pero aquí vemos que en Amón no hubo ese arrepentimiento. A diferencia de Manasés, Amón nunca se humilló. Y por lo tanto, acumuló aún más su culpa. Y mire que vemos que en esta cronología, Amón fue traicionado por su mismo pueblo. Dice en el versículo 25 de Segunda de Crónicas 33, 25, más el pueblo de la tierra, no, perdón, en 24, y conspiraron contra él sus siervos y los mataron en su casa. Sus siervos, las personas que en él confiaban, hubo una conspiración. ¿Qué nos dice la palabra conspiración en la concordancia Strong? Dice, es un plan secreto, una alianza ilegal para actuar en contra de una autoridad. Él fue engañado por su pueblo y ellos mismos le mataron. Pero ¿qué pasó aquí? Hubo una muerte por sus propios siervos. ¿Y qué hizo el pueblo? Reaccionó. Y los que mataron a Amón fueron muertos. Y ahí vemos que viene a ocupar su lugar el rey a su hijo Josías. Entonces, vemos que aquí en esta paternidad terrenal, Amón no tuvo ese arrepentimiento. Amón no escuchó la voz de Dios, porque Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a buscar. Entonces, hacemos una corta cronología, una comparativo en el reinado de Manasés. Manasés reinó muy joven, 12 años, sin experiencia. Quién sabe si sus padres le ayudaban a gobernar. Y tuvo un largo reinado, 55 años, que hizo cosas muy horribles ante los ojos de Dios. Entregó a sus propios hijos a sacrificios, los pasó por fuego. Y bueno, él pecó, fue infiel con Dios, practicó la idolatría. Y vemos que Dios en su infinita misericordia perdonó todos sus pecados. No importa los pecados que se cometan, solo importa de que entremos en ese proceso de identificar, de confesar, de reconocer ante Dios lo que estamos haciendo mal. Y vemos que este rey fue encarcelado, fue humillado. Él fue humillado por su pueblo ante sus ejércitos de Asiria, lo humillaron ante su pueblo de la peor forma.
¿Y qué significa la palabra humillación? Humillación es una vergüenza, es pasar, es perder el estatus del rey. Pero vemos que el rey Manasés se humilló ante Dios. ¿Y qué significa esta palabra humilló? Es perder su orgullo, es tener esa humildad. Y vemos que él fue totalmente, perdió su estatus de rey, perdió su grandeza, fue humilde ante Dios. Ahí es donde vemos que él tuvo un corazón humillado ante Dios, se humilló, perdió ese orgullo de ser el gran rey Manasés, que había gobernado y había hecho tantas cosas malas. Pero mire que Dios siempre estuvo ahí hablándole a Manasés a través de profetas. Y finalmente le tocó pasar por situaciones de angustia para entender de que estaba haciendo mal, guiando a su pueblo por malos caminos, a destrucción, a pecados, a que Dios tuviera una corrección, porque Dios es nuestro Padre. Y como Padre, siempre Dios nunca va a permitir que sus hijos se desvíen. Y bueno, y en esta encarcelación, él encontró ese arrepentimiento genuino. Y al final, él tuvo una restitución y durmió. Cuando dice durmió, en la palabra de Dios dice, no dice murió, sino que durmió. Él quedó esperando ahí su alma en el Señor. Entonces, sigamos guiados en el Espíritu Santo de Dios, sigamos identificando, sigamos reconociendo, confesando, arrepintiéndonos y convirtiéndonos a vivir nuestra vida con principios del reino, como Dios quiere que seamos. No nos cansemos de estar encontrando esa santidad a la que Dios nos llama a que seamos sus hijos santos. Y mire, en la cronología de su hijo Amón fue muy diferente totalmente. Fue joven también, reinó a los 22 años, pero solamente duró 2 años de reinado. Pero vemos que en este hombre también tenía un corazón endurecido. Y así como su padre enseñó a gobernar, adorando a dioses ajenos, haciendo sacrificios a esos dioses malos que no eran nuestro Señor, él no tuvo ese arrepentimiento, no tuvo ese encuentro con el Señor, no tuvo esa, como dicen, no pasó por el desierto. Y mire que es muy bonita la palabra de Dios porque Dios siempre nos instruye a través de su palabra. Y a veces nosotros leemos la palabra y, por ejemplo, en Segunda de Crónicas y en Reyes, uno ve mucho en la palabra de que hablan de reinados, de que este rey reinó y luego vino otro hijo del rey y tomó su trono. Y vemos como la consecuencia de los primogénitos reinando, tomando herencia de cada reinado, de cada pueblo, de cada nación. Pero es tan bonito Segunda de Crónicas 33, 19 y 25, en medio de esta sanidad de la paternidad terrenal, que vemos que hubo un padre que rompió con todo lo malo que hizo y decidió humillarse ante Dios para no seguir haciendo lo malo. Y a veces yo leía la palabra de Dios y decía, bueno, leer como tanto reinado y tanta, que siguió el rey reinando tantos años y luego lo sustituyó el otro rey y luego el otro rey. Pero en esta Segunda de Crónicas, al 33, 19, 25, pues le damos la gloria a Dios que por medio del hermano nos ha hecho confrontar y avanzar en este hermoso caminar
de sanar nuestra paternidad terrenal, de ir apartándonos de todas esas transgresiones que venimos trayendo de 4 generaciones hacia atrás. Y vemos que en este segundo de Crónicas 33, 19, 25 nos ayuda en este proceso, nos ayuda en este caminar de ir sanando la paternidad terrenal. Es muy bonito porque lo que Dios quiere es que renunciemos, que vivamos una vida totalmente llena de principios del reino, que nunca nos cansemos de avanzar, de seguir identificando y reconociendo. Y esta es una de las historias más poderosas de arrepentimiento que encontramos en la palabra de Dios, porque hay un cambio de vida, un verdadero cambio de corazón que la encontramos en el Antiguo Testamento y que nos confronta, nos edifica, porque la palabra de Dios siempre nos edifica. Y a pesar de que él fue el peor rey que tuvo en ese tiempo Judá, volvió a tener su estatus y murió en la presencia del Señor, durmió en la presencia de Dios. Y bueno, aquí aprendemos una lección muy importante, que el pecado tiene consecuencias, como dice Pablo en Gálatas, lo que siembras, cosechas. Y debemos siempre, siempre, siempre no olvidarnos, entrar en ese arrepentimiento, seguir avanzando, hermanos, porque ir alimentándonos de este fruto que cada lunes estamos recibiendo. Recoger ese fruto que recibimos a través de estas enseñanzas es muy importante para nuestro servicio al Señor, nuestro servicio con Dios. Y así nosotros, en nuestra forma de vivir, como servimos al Señor, de acuerdo a los principios del reino, pues así damos un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y tenemos que ir rompiendo con todas esas transgresiones para que nuestras generaciones venideras de nuestros hijos y nuestros nietos y todo lo que vengan adelante sean bendición y crezcan con esos principios que nosotros les estamos heredando en Dios. Así como en un momento Manasés en su niñez fue criado con buenos principios del reino y en su reinado los perdió. Ir fortaleciendo, fortaleciendo, alimentándonos de la palabra para que esto, cada día de ese fruto, sigamos alimentando, sigamos cogiendo este alimento espiritual que Dios nos da para nuestra alma. Esto es lámpara para nuestra alma. Empezar a hacer este proceso de identificar, de reconocer, de confesar, de arrepentirse, de convertirse. Es muy importante en nuestra vida, hermanos, compañeros. No dejemos de avanzar en este camino que hemos venido tratando sobre sanando nuestra paternidad terrenal. Y bueno, gloria a Dios con este tema, es muy interesante, el reinado de Manasés, en Segunda de Crónicas, porque aprendemos de que este rey tuvo un arrepentimiento muy sincero con Dios, fue transparente y al final decidió volver a retomar sus principios del reino. ¿Me comparte la otra diapositiva, hermana, por favor? La siguiente. Bueno, entonces, hermanos, les animo, por favor, sigamos confesando, perdonemos de corazón, bendigamos a todos los que tengamos alrededor, no le deseemos mal a nadie, perdonemos las ofensas, así como Dios perdona nuestras ofensas. Y renunciemos a esta paternidad terrenal, adoptemos, cojamos nuestra paternidad de Dios. Y Dios es el Padre amoroso, es el Padre bueno, y Dios siempre, siempre nos va a hablar a través de su palabra, a través de una prédica, así como dice en la palabra, cuando Dios nos quiere hablar hasta con las rocas. Y Dios utiliza cualquier medio
Y a veces uno escucha una prédica y dice, ay, Señor, gracias porque me hablaste, necesitaba esa dirección. Pero ¿cómo lo logra uno? Teniendo una oración, que es la comunión con el Padre y es nuestra comunicación. Y siempre guiados en el Espíritu Santo de Dios. No olvidemos que tenemos esa maravillosa paternidad en Dios. Nuestra paternidad terrenal es muy bonita porque Dios no se equivoca con los padres que nos ha dado. La madre y el padre que nos ha dado es una bendición terrenal. Pero la paternidad que necesitamos vivir día a día es con la de Dios. Y Dios tiene cuidado de sus hijos siempre y nunca nos va a descuidar. Él siempre nos va a estar ahí hablando, así como hizo con Manasés. Él habló muchas veces con sus profetas, le enviaba el mensaje, hasta que tocó pasar por una situación de corrección. Y ahí él entró en ese arrepentimiento. Y Dios como Padre, Él nos corrige también. Entonces, pidámosle a Dios que no queremos llegar a esa corrección, porque nosotros con nuestros hijos, si se están portando mal, el pecado, la desobediencia trae consecuencias. Entonces, Dios Padre y con nosotros sus hijos, si nos habla, nos habla, nos habla y nosotros seguimos haciendo lo malo, pues ahí el Padre nos va a corregir, porque Él nos llama el Padre y todo Padre tiene deberes con sus hijos, así como nosotros como hijos tenemos deberes con el Padre. Entonces renunciemos, hermanos, a esta paternidad terrenal y adoptemos nuestra paternidad de Dios. Y bueno, siempre, hermanos y compañeros, reconocer que ahora es Dios nuestro Padre y es nuestro Padre proveedor y Él es el perfecto y es nuestra autoridad. Y a través del Espíritu Santo de Dios es nuestra guía y el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar y nos va a edificar y nos va a redarguir. Entonces, ahí tenemos ese Espíritu Santo de Dios hermoso que es nuestra guía en esta tierra. Y bueno, vamos a hacer una actividad muy edificante que traemos en esta noche para que participemos, para que sigamos avanzando en este proceso. Espero que en esta enseñanza haya quedado un buen fruto, sigamos alimentándonos de estos frutos que cada lunes a través del hermano Cristian, guiado en el Espíritu Santo de Dios, estamos recibiendo para que demos buena semilla y cosechemos en buena tierra. Entonces, les animo a que participemos, como grupo siempre estamos ahí unánimes, ayudándonos los unos a los otros. Acuérdense que estamos en familia y pues lo importante es participar. Y la hermana y el grupo le hemos hecho una actividad muy participativa para que se animen respecto al tema que hemos tratado hace 8 días y hoy concluido. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los bendiga. Les dejo en compañía de mi hermana Lina. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? De acá está. Sí, hermana, te vemos. Bueno, gracias, mi hermana Paola. Bueno, como decía mi compañera, hemos preparado una actividad, pero antes de esa actividad vamos a visualizar unas diapositivas, digamos que tiene la relación con el tema y algunas imágenes como para que lo tengamos más presente y podamos participar todos de la actividad que vamos a realizar. Esperamos que todos alcen la mano y bueno, entonces voy a compartir pantalla. Yo voy a hacer, digamos, un poco, voy a pasar las diapositivas un poco más rápido, pero es para que las tengamos en cuenta porque de lo que vamos a ver y lo que habló mi hermana Paola,
el hermano Cristian el otro día pues estaba enseñándonos todo lo que hemos visto estas últimas 3 clases en la presentación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por aquí nos dice que un día triste para Manasés, su papá, el rey Ezequías, recién acaba de morir. Ahora, con solo 12 años, Manasés era el nuevo rey del pueblo de Israel. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta 4 aspectos claves. Fue el reinado de Manasés, un reinado pagano. Y podemos ver que tras la muerte de su padre, que se llama Ezequías, pues Manasés subió al trono, pero ¿qué hizo él? Revertir todas las reformas que había instaurado su padre. Lo que hizo fue reinstaurar adoración a dioses extranjeros, a dioses paganos, hechicería. Bueno, todo, digamos que ya lo tenemos claro, pero un recorderis para nuestra actividad. Él no sabía en ese momento que su reinado iba a ser por 55 años. Imagínense tantos años y tantos tiempo. Definitivamente él necesitaba de la ayuda de Dios para ser un buen rey. Y pues todos necesitamos de Dios para ser buenas personas, para ser buenos hijos, para ser buenos hermanos, para ser buenos padres, incluso para ser buenos compañeros. Sin Dios definitivamente no podemos desarrollar esa virtud. Nos dice, Manasés ignoró a Dios e hizo lo malo. Manasés reedificó altares para adorar a ídolos, hasta hizo una imagen y la puso en el templo de Dios. Dios había dicho por Moisés, no te harás imágenes. Eso lo vemos en el principio. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Él pues estaba honrando, estaba idolatrando y estaba adorando imágenes y dioses paganos. Manasés practicó la brujería, guió al pueblo a alejarse de Dios hasta quemó a sus hijos en sacrificio y los entregó a ídolos. Y pues la desobediencia de Manasés trajo mucho enojo a Dios. Cuando el pueblo de Dios desobedece, pues Dios permite que sean castigados. Fue ahí donde inició. Este es el segundo punto para que tengamos en cuenta, después del primero que fue ese reinado pagano. El segundo nos dice que es la persecución y crímenes. Se le acusa de derramar mucha sangre inocente, de practicar la hechicería, y pues fue lo que finalmente desató la ira de Dios. Le pasó a Manasés y al pueblo que él gobernaba. El Señor trajo contra ellos al ejército asirio y Manasés fue llevado en cadenas a Babilonia. Luego vamos a ver el enfoque número 3 y es el arrepentimiento y perdón. Ahí podemos ver a Manasés arrepentido, sufriendo, rogándole al Señor, humillándose delante de él, orando. Y fue así como Dios perdonó su rebelión porque realmente lo que hizo fue rebelarse y lo devolvió a su trono para gobernar hasta la muerte. Dijo que no oraría ni adoraría más a ídolos, a muertos. Dios escuchó sus oraciones y trajo nuevamente a Jerusalén para ser rey. Y ya finalizamos con que el rey Manasés finalmente, cuando murió, dejó a su propio hijo, al rey Amón, quien volvió a la adoración de ídolos. Pero él tiene una característica negativa, él no se humilló ante el Señor como lo hizo su padre, Manasés. Antes pecó y finalmente en las manos de sus siervos cayó muerto y en su propia casa. Entonces, compañeros, se fue un recorderis para que ahora sí iniciemos el juego. Es una ruleta de preguntas en las cuales pues ustedes por favor van a alzar la mano para participar. Entonces ya vamos a iniciar. ¿Están viendo mi pantalla? No, hermana, la estamos viendo usted en la pantalla, ¿no? Ah, la pantalla.
Pero si vieron las diapositivas, ¿cierto? No, señora, nosotros no las vimos porque era que No las estabas vieron. proyectando. Y yo No, las estaba pasando. Bueno, no. Aquí se están viendo la ahora sí pantalla. ya dice Bueno, entonces vamos a iniciar la la ruleta. ruleta. Entonces no vieron las diapositivas, bueno, eran otras. Qué bendición. Entonces, bueno, ya vamos a empezar a girarla. Dice la primera pregunta, ¿quién era Amón y cómo fue su reinado? ¿Quién desea participar? Si alguien alzó la mano, yo por aquí no veo. No sé si mi hermana, bueno, el hermano Alejandro, la hermana María Fernanda, adelante, mi hermana con su participación. Bueno, Amón fue el hijo del rey Manasés, ¿sí? Y pues en su reinado lo que él hizo fue, como tú lo decías ahora, volver atrás con todo lo que había hecho su padre. En el reinado de él hicieron cosas malas ante los ojos de Dios y al contrario de su papá, él nunca se arrepintió ante el Señor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Alejandro. Muy amable. Correcto. Bueno, vamos a volver a girar la ruleta. Dice, Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Justifica su respuesta con lo visto en clase. ¿Quién desea participar? ¿Quién alzó la mano por ahí? La hermana Clara como que se va a animar. Ay, véala ahí, se animó. Adelante, mi hermana. Amén, bendiciones en Cristo Jesús para todos. Sí, bueno, lo que dice la palabra de que el Señor visita la maldad de aquellos que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pues ahí lo vemos en lo del reinado del rey Manasés, porque a pesar de que su papá fue un rey bueno, que hizo lo bueno, perdón, porque, porque Manasés hizo lo malo delante de Dios, pero el abuelo si no estoy mal, el abuelo perdón que me enredé. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, la estamos escuchando. Señor. Bueno, resulta que el abuelo del rey, el papá del rey Manasés, hizo el abuelo del rey Manasés hizo lo malo delante de Dios. El hijo o sea, el papá del rey Manasés hizo lo bueno delante de la presencia de Dios. Pero como no hubo, digamos, como esa confesión como nosotros estamos aprendiendo ahora, ellos no hicieron ese proceso de confesión, entonces al nieto que es el rey Amón le alcanzó toda esa maldad que hicieron sus antepasados. Entonces vemos que de verdad cuando no se confiesa, cuando no se hace un proceso de confesión de los pecados que hemos cometido, eso alcanza hasta la tercera y cuarta generación, hasta que se levante uno realmente y confiese todos esos pecados. Hasta ahí sí se puede cortar ese pecado y ya no va a trascender a las siguientes generaciones. Esa es mi participación. Espero que me hayan entendido, ¿no? Me enredé un poquito. Sí, muy claro. Muchas gracias, Bueno, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a volver a girar la letra.
Dice, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Explique su respuesta a través de un ejemplo visto en clase. ¿Quién va a participar? Creo que la hermana María Fernanda por allá está como animada. ¿Sí? ¿La hermana María Fernanda está animada? ¿Está hablando mi hermana? ¿No se te escucha si estás hablando? ¿Quién Muy se bien. animó? Ah, ya la hermana Maribel. Amén, hermana Paola. Mi hermana Lina, ¿sí puedo participar? Sí, sí, claro, sí, señora, muchas gracias. Bueno, dice la palabra ahí en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, explica tu respuesta a través de un ejemplo visto en clase. El ejemplo es el que estamos viendo, que es el ejemplo de Manasés como tal. Él se confesó su pecado, se humilló y el Señor pues le perdonó porque Dios es fiel y justo, como dice su palabra. ¿Ya? Esa sería como mi participación, mi hermano. Amén, muchísimas gracias, así es. Bueno, ya varios se han animado, esperamos escuchar a aquellos que todavía casi no les conocemos la voz. Sin timidez, echamos fuera todo temor para participar. Bueno, esta otra pregunta dice, ¿cuáles fueron las consecuencias iniciales y finales del reinado de Ezequías? ¿Quién desea participar? Aquí yo apenas puedo visualizar como cuatro, como estoy compartiendo, visualizo como 4 personas. Si hay alguien que alce la mano para que por favor active el micrófono. Por allá la hermana Yesenia está animada. ¿Quién se anima? No todos a la vez. Bueno, en este caso, pues entonces yo voy a dar respuesta. En el reinado, pues, de Ezequías, ¿qué podemos ver de él? Se caracteriza por su devoción a Dios. En todo momento él estaba adorando a Dios. Él lo que hizo fue restaurar la adoración a través de todo lo que él hacía de forma significativa. Y la Biblia lo describe como un rey que en todo momento tuvo esperanza en Dios, tuvo fe en él. En su reinado principalmente puso a Dios en primer lugar. Y esas consecuencias fueron iniciales y finales porque murió de la misma forma, adorando a Dios. Bueno, espero entonces que ya viene la otra pregunta, participen los que no han participado. Ahí le quiero agregar, mi hermana Alina,
Ah, el hermano Cristian. Ezequías empezó bien, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, como tú dices, y no solamente hizo lo bueno, sino que restauró todas las cosas buenas en el servicio, trabajó en esa obra, y el final de él fue muy particular a los demás reyes, y es que él tuvo riquezas, gloria en gran manera. De los reyes casi no se dice eso. Y también adquirió tesoros, plata, oro, piedras preciosas, perfumes, toda clase de joyas deseables. Asimismo, tuvo otras grandes riquezas, pero miremos cómo tuvo poder y autoridad sobre ciudades, abundancia en gran manera. Definitivamente servirle a Dios trae, en el tiempo de Dios, trae mucha prosperidad. Dios es fiel y va a hacer cosas grandes para el que le quiera servir con buena voluntad. Amén, Eso mi es, mi hermano. hermana Lina. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles fueron las consecuencias iniciales y finales del reinado de Manasés? ¿Quién desea participar? Es que yo por aquí no puedo ver quiénes están conectados. Y ¿Quién desea aquí participar? yo le voy diciendo, aunque no han levantado la mano todavía, pero yo sé que hay varios animados. ¿Qué dice la hermana Rosa? Ánimo que usted ha leído. Está fácil. Está mi hermana Rosa, yo sé que ella está que habla. Mi hermana Rosa. Mi hermana Dora, yo sé que usted le puede ayudar ahí también. De pronto repítale la pregunta para que La se pregunta anime. la vuelvo a repetir. ¿Cuáles fueron las consecuencias iniciales y finales del reinado de Manasés? El principio y el final. El principio y el final. Porque ya vimos pues en estas tres clases. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Dora Moisés. Velasco. Hola, mi hermana Dora. Dios la bendiga. Adelante con su participación. Amén, amén. A ver, me ayuda. Hágale que le A ver, ayudamos. la parte dice, ¿cuáles fueron las consecuencias iniciales? Pues la parte que como fue la del orgullo, ¿no? Tuvo orgullo y pues es como cuando dice la palabra, se fue como hinchando pues de las cosas, de los logros que quizás había tenido y pues condujo mal al pueblo. Y pues debido a estas cosas pues vinieron consecuencias. Pero también dice que él se arrepintió y a través del arrepentimiento pues vino la restauración. Amén. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Bueno. Muy amable. Bueno, vamos a tirar nuevamente la ruleta. ¿Qué dice Primera de Juan? Esa ya la habíamos. Ya había caído esa pregunta. Se repitió. Esta de sequías la acabamos de ver. La de que Dios visita el pecado también. ¿Hacerle alguna pregunta? Mi ¿Sí? hermana Lina, Ah, ya sigue esta pregunta. Sí, dígame, mi hermano. ¿Es así?
Hágale, esta sí. Ajá. hágale, Esta es usted otra puede que hacer no eso. hemos hecho. ¿Cuáles fueron las consecuencias iniciales y finales del reinado de Amón? Recordemos que Amón lo vemos en el versículo 25. Si estoy bien. ¿Quién desea participar? La Buenas hermana noches. María Zeneida. Mi hermana Maraceneida. Dios la bendiga. Buenas noches. Amén. Bueno, no les voy a abrir la cámara porque estoy en una pequeña convalecencia, pero aquí estoy. Ah, bueno. Bueno, en el reinado de Amón vemos que Amón era el hijo de Manasés, ¿no? Y que empezó a reinar en Jerusalén, ¿sí? Pero pues él hizo todo lo contrario. Él siguió como el mismo curso y fue que no temía a Dios, ¿no? Y hizo todo lo malo. Y pues vemos que sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero él nunca se humilló, o sea que él hizo todo lo contrario de su padre Manasés. Y pues bien aumentó, ¿no? En aquella nación en Jerusalén el pecado. Entonces la consecuencia final de él fue que sus siervos conspiraron y lo mataron dentro de su casa. Y pues vemos de que ahí se repitió, ¿no? Una herencia de maldición. Yo creería que pues hasta ahí, aunque me gusta, pero no, la pregunta nomás es hasta ahí, ¿no? Iba a hablar algo sobre Josías, que Josías ya era el nieto de Manasés y en él sí siguió su legado, pues honró a Dios, ¿no? Esa es mi participación. Muchísimas gracias, mi hermana. Muy bien. Muchas gracias por participar. Venga, yo le hago una pregunta. Bueno, después de esa. Dime, mi hermano, porque ahí ya se repitió la pregunta. ¿Cuál es? Bueno, a ver, les hago una pregunta. ¿Cuál es el pecado que se manifiesta, según lo que dice aquí, Segunda de Crónicas 33, cuando dice, hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto? ¿Cuál es el pecado que se manifiesta ahí? Y si a eso se le parece algo que hicieron nuestros antepasados. Bien pueda mi hermana María Zeneida, si levantó la mano otra vez. La idolatría, hermano Cristian. Eso, muy bien. ¿Quién tiene otra cosa? Ahí había otra persona que levantó la mano. Mi hermano, ¿me escucha? Sí, señora, le escucho. En la parte de este siervo, el pecado, el del hijo de Manasés, él aumentó, fue más grande el pecado todavía y la idolatría, pues fue lo que fue el pecado que es el Eso. pecado que se Entonces, manifiesta. muy bien. Eso, y es lo que Dios nos había dicho que no hiciéramos. ¿Eso en qué se parece en nuestras vidas? Cuando uno consulta el horóscopo, cuando uno tiene una imagen en la casa y la adora, le rinde culto, le reza. ¿En qué se parece eso en lo que estamos leyendo? Y eso que Segunda de Crónica es, bien pueda, ¿quién va a participar? Eso es de muchos años antes de Cristo. El ocultismo, la hechicería. Identifique eso en su vida, mi hermana, mi hermano. Identifique qué pasó en su generación. Hay otros que están levantando la mano, bien pueda. Hermano Alejandro, vamos a participar. Eso, hágale. Bueno, Cristian, y en eso de la hechicería, las personas, o sea, lo que se hace allí es que le entregan una potestad a los demonios. Por ejemplo, las personas que para hacer negocio hacen riesgos o tienen que ponen matas de ruda, de sábila, un poco de situaciones, porque ponen como su mirada y su fe en eso.
Y resulta que cuando viene el proceso muchas veces la gente dice, bueno, pero es que yo en mi economía no progreso, a mí yo trabajo, yo hago, pero me pasan cosas y es ¿por qué? Porque por esa circunstancia que después de que identifica de confesar y arrepentirse, ahí hay una autoridad que le ha dado a Satanás en su economía. Y por eso muchas veces, o por eso muchas veces no, por eso se limita tanto esas cosas y así con cada una de esas situaciones que se viven o que se hacen a través de todo eso que tiene que ver con brujería, con hechicería. Por eso es tan fundamental poder reconocer todas esas cosas y poder verlas en confesión para que así sea uno libre y pueda fluir todo aquello que pueda estar allí como que no se da y precisamente es por esas cosas. Estanca. Muy bien. Mi hermana Marisa Cristina. Bendición en Cristo Jesús. También allí donde dice que rindieron culto, adoración al ejército del cielo, creo que dice allí. Hoy en día es muy común y muchas personas están rindiendo culto a los ángeles. Hoy en día está muy de moda estudiar todo lo que es angelología. La gente se va a hacer retiros que con los ángeles, un poco de cosas que uno se queda tan aterrado que la fe ha sido desviada y están rindiendo culto a los ángeles, pidiéndole a los ángeles, adorando a los ángeles. Hoy en día está supremamente de moda eso acerca de la angelología. Esa era la pregunta, hermano. Gracias. Eso, el sol, la luna, las estrellas. Hay otro que levantó la mano, Paola. Bien pueda. Gracias, hermano. Un aporte. La golería, nuestros hijos, cuando yo estaba niña, siempre le colocaban a uno una manilla de pepitas, que para el mal del ojo, para las energías, bueno, etcétera. La agorería que tenían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y pues, en mi ignorancia, yo lo hice con mi hija mayor. Ellos se invocan, la venden los indios, unos indígenas, unos chamanes, y ellos invocan quién sabe qué tipo de demonio en medio de su rezo, y uno le colocaba esa manilla a los bebés que era supuestamente la protección, ¿no? Entonces eso es un pecado de idolatría, de agorería, de superstición y de hechicería, ¿no? Ese era mi aporte, hermano. Eso. Bueno, ahí van identificando lo que pasó en su vida. Aquí le voy a leer otro pedacito porque nos acabó el tiempo. Y usted me dice qué logra identificar. Dice, Manasés observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a divinos. Ah, como que él se iba o le hacían poner una vista, o iba para donde un brujo, para donde una bruja, a que le dijera qué iba a pasar en el futuro. Dice, consultaba a divinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo. ¿Qué podemos identificar allí en la vida cotidiana? Por ahí ya habían mencionado riegos, pañitos. ¿Practicaron eso nuestros antepasados, sí o no? Bien pueda mi hermana Maribel. Amén, hermano Cristian, muchas gracias. Sí, mi hermano, yo recuerdo que mi papá, Dios mío, le prendía toda vela cuanto santo le decían. Y cuando de pronto nos quedábamos sin trabajo, mi hermano y yo, no, que hagan la novena San Pancracio, que eso les ayuda a conseguir trabajo. Y en varias ocasiones lo hicimos, pero el trabajo no nos duraba. A los 3 meses, ¿no? Que recorté de personal. Cuando ya, pues, gracias a Dios, conocí yo de él, entonces ya les empecé a mostrar a través de la palabra, papá, eso de nada sirve. Mire, pedimos trabajo y trabajo nos llega, pero eso no, el Señor nunca nos va a bendecir respecto a ese empleo que nos permite hasta Él darnos ese empleo. Entonces, y él mantenía que riegos, que para la buena suerte, que para el chance. Bueno, y aún, pues,
la familia de él. Mi papá, gracias a Dios, él ya salió de eso. En mi casa no se practica ya eso, gracias al Señor, pero por parte de mi abuela, la mamá de él, sí, mi abuelita sí, todavía, donde le dicen, vea, ya leen las cartas, para allá se va. Pero uno, pues yo sé que a veces el Señor es el que permite a veces estas cosas para que nosotros seamos de buen testimonio y le podamos llevar la palabra a ellos y que en su momento el Señor les quitará como esa venda, porque pues también fueron criadas, levantadas en esa mentira de ir a visitar ocultistas que te están haciendo una cosa, que no sé qué, que bueno, infinidad de cosas. Entonces, sí, mi familia, yo digo que mi familia ha practicado el ocultismo. No, no puedo decir, ay, sí, hicieron males y colocaron cosas. No, no sé, no. Pero sí han visitado brujas, brujos, porque esas personas que leen cartas y que hacen cosas de adivinación son brujas. Entonces, sí, mi familia sí se ha practicado mucho, mucho eso, mi hermano. Esa era como mi participación. Muchas gracias. Eso. Entonces, dice, miraba en agüeros. Entonces, sí, que la pata del conejo, que el chapul verde, que el chapul gris, que la mariposa negra, que la mariposa café, que la mariposa con pecas. Todas esas cosas hacen parte de ese pecado de idolatría. Identifíquelo muy bien para que usted lo pueda confesar en las puertas traseras, las anteriores generaciones, y cómo eso trae consecuencias. Ese abre el portal del derecho legal de los demonios sobre la descendencia. Entonces, si pasó eso, hay que hacer allí el proceso de confesión. Mi hermana Lina, si va a continuar o continúe Sí, allí con la... Bien pueda. miremos a ver si no me repite la pregunta, porque por ahí faltan como dos. Por aquí lo vuelvo a repetir. Si le vuelvo a dar es porque se ha repetido. Le va a tocar leer la pregunta a usted, mi hermano. Ah, bueno, aquí ya. Ah, bueno, ahí ya quedan las que faltan. Dice, gracias, mi hermano Alejandro. ¿Crees que Amón heredó las consecuencias del pecado de su padre? Justifica tu respuesta. A mi hermano Alejandro que está tan animado. A ver, hermana, pues si eso lo habíamos visto, porque Sí, pues claro. realmente es lo que hizo, lo que decían ahora, ¿no? Inclusive del abuelo, ya volvió a retomar todos esos temas que su padre había quitado, ¿sí? Eh, Malo ante los ojos de Jehová, dice la palabra de Dios, y pues nunca se arrepintió y venía por allí porque lo que ahora hablaban algunas de las hermanas que intervino, pues su padre hizo lo bueno, pero él traía una herencia que no se rompió. Y entonces, como dice la palabra, la visita, la maldad de los padres de la tercera o cuarta generación. Entonces, digamos que él era descendiente del rey Ezequías, que hizo lo bueno, que siempre estuvo y fue destacado, pero traía esa herencia de Acaz. Y ahí entonces eso se multiplicó, hizo lo malo y pues la manera en que él murió, pues también lo dice la Biblia, ¿no? Lo mataron las personas de su propio pueblo. Muchas gracias. Sí, señor, él cayó en manos de sus propios siervos. Y aparte de que él traía esa herencia, él tampoco tuvo esa disposición de arrepentirse. Bueno, por aquí dice la última pregunta. ¿Qué edad tenía Amón cuando empezó a reinar y cuánto tiempo reinó? Ahí en el versículo 25 está la edad de Mi él. hermana Rosa, Sí, mi 22 hermana años. Rosa, 22 mi años. hermana Rosa levantó la mano. Mi hermana Bien Rosa, pueda, mi Dios la hermana Rosa. bendiga. Amón tenía 22 años. Sí, 22 años y reinó 2 años.
Y reinó 2 años. Mire frente a su papá todo lo que reinó el papá, ¿no? Por eso hacíamos esa pregunta como para hacerle el comparativo, tenerlo en cuenta. Vamos a ver si por ahí falta alguna, por aquí yo lo veo. Ya, esa era la última pregunta. Ah, ya, por aquí hay otra. Si crees que el arrepentimiento es importante para Dios y justifica tu respuesta. Esa es la última pregunta. Mi hermana Rosa también se animó a responder la última pregunta. Es muy importante porque cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Y es muy importante arrepentirnos y si podemos pedir perdón, lo podemos hacer, que eso nos libra a nosotros y la verdad es una comunión con Dios muy bonita. Amén, mi hermana. Y miremos cómo el Señor perdonó a Manasés porque él se arrepintió. Se arrepintió. ¿Quién alzó la mano por aquí? Dice MZ. Yo no sé si... Es que no se ve el nombre. Hola, mi hermana Lina, María Zaneida. Ah, hola, hermana mi Lina, hermana. yo quiero anexarle algo allí a lo que dice nuestra hermana Rosa, que algo muy importante, ¿no? Que sin arrepentimiento no hay convencimiento, ¿no? Entonces, todo lo que ponemos por obra y venimos y confesamos, Dios nos escucha y si humillamos nuestro corazón ante Él, hay un arrepentimiento genuino. Esa era mi participación. Muchas gracias, mi hermana María Zenaida. Amén. Y muchas gracias a todos por participar. Ya terminamos. Dios los bendiga y bueno, yo le doy el paso a mi compañera Rosamelia. Amén, Dios los bendiga. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has regalado, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de arrepentirnos, de recordar todo lo que los antepasados, Señor, que quizás de todo lo que nos ha pasado, hay consecuencias y tú nos enseñas que debemos perdonar y que todo lo que los antepasados hicieron, eh, mm, tú, Señor, nos muestra, cada día nos mostrarás, Señor, y que debemos cada día ser mejores, Padre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. Es un regalo hermoso que realmente cada día me convenzo más que tú nos amas demasiado. Le doy gracias por la vida del hermano Cristian. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se conectan en esta noche, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Te pedimos que seas tú, Padre, obrando en cada uno de ellos, Señor. Que seas tú dando, Señor, cada uno de ellos, Señor, lo que ellos necesitan conforme a su voluntad, Señor. Tú conoces y sabes lo que ellos necesitan, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos en todo, en sus familias, en todo, Señor. Tu palabra dice que bienes y riquezas hay en la casa del justo. Lo creemos, Señor, porque nosotros, Señor, somos bendecidos, que nuevas son cada día, cada mañana sus misericordias, Señor. Lo creemos, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por este regalo que nos das, Señor, aprender cada día más de tu palabra. Y Señor, gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Nuevamente, Señor, gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bendice a todos los hermanos y que tengan una feliz noche. Amén. Muchísimas gracias para todos. Gracias por participar. Amén. Salve. Bendiciones. Amén. Amén.